Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Benedetto Viallatore y seguimos gastando el ticket de 30 euros que nos permite visitar diferentes sitios arqueológicos acá en la ciudad de Atenas, y ahora nos toca ir a la Ágora Antigua, así es que vamos para allá. El Ágora era el corazón de la antigua Atenas. Constituía el foco de la actividad política, comercial, administrativa y social. Además, era centro religioso, cultural y la sede de la justicia. La zona del Ágora ha estado ocupada sin interrupción en todas las épocas de la historia de la ciudad. Los territorios aledaños ya estaban poblados en el Neolítico, hacia el 3000 a.C. Durante las edades de bronce y de hierro fue utilizada como cementerio. Se han encontrado tumbas que datan desde el 1600 hasta el año 700 a.C. Varias decenas de pozos marcan la posición de casas, lo que indica que la zona también fue dedicada a la vivienda. Con el tiempo, el Ágora fue adquiriendo una mezcla de funciones. Como centro de gobierno, era, entre otros, el lugar donde los atenienses se reunían para discutir las leyes y decidir el futuro político de la ciudad, el cual solía depositarse en manos de aquellos que dominasen la oratoria o el arte de convencer. La filosofía de Sócrates y la academia de Platón le dieron a nuestra forma de pensar unas bases imperecederas, nacidas en el seno de un grupo de amigos de la sofía o sabiduría que se oponía a aquella democracia del Ágora que dejaba el futuro de la ciudad en manos de sofisticados oradores y demagogos. El Ágora también era un lugar de culto religioso, como testimonian numerosos restos de santuarios. Allí se encontraban templos dedicados a dioses olímpicos como Zeus, Apolo y Hefesto. Como sede judicial, en el Ágora se hallaban los tribunales donde se celebraban juicios y donde se condenó, entre otros, a Sócrates a pena de muerte por corromper, según sus acusadores, a los jóvenes e introducir deidades nuevas. En el Ágora también se encontraba el mercado principal de la ciudad. Su vitalidad era aumentada por la vía Panatenaica, la calle principal de Atenas que llevaba a la Acrópolis. En la época arcaica, el Ágora estaba situada al noreste de la Acrópolis. Se tiene muy poca información sobre los edificios de esa época, y menos aún sobre su función. De manera general, el Ágora era un espacio abierto para todos los habitantes. A principios del siglo VI a.C., el Ágora fue desplazada al pie de las colinas de la Acrópolis. Los primeros edificios políticos religiosos situados a lo largo del lado oeste del Ágora datan de esa época. Sobresalía el altar de los 12 dioses, un santuario y lugar de asilo dedicado a los 12 dioses olímpicos. Estaba localizado en el extremo septentrional del Ágora. Progresivamente, el espacio se enriqueció con edificios públicos, fuentes y estoas que desplazaron a las tumbas y casas de tiempos anteriores. Durante la invasión persa del año 480 al 479 a.C., el Ágora sufrió el mismo destino que la Acrópolis. Las casas fueron destruidas y los monumentos de la época arcaica sufrieron graves daños. Luego de las guerras médicas contra los persas, se efectuó la reconstrucción a gran escala, con la adición de nuevas obras monumentales, como grandes estoas de múltiples usos, situadas en el perímetro del Ágora, y también el templo de Hefesto, del que hablaremos en otro video. En la época helenística, la construcción de las grandes terrazas que se hallaban a los lados de la plaza permitía a los espectadores tener asegurada una posición cómoda desde la cual podían asistir a los distintos eventos y espectáculos como las Panateneas. Esta edificación que apreciamos y a la que vamos a ingresar es la estoa de Atalo. Es un pórtico helenístico situado en la parte oriental del Ágora. El monumento fue construido por Atalo II Filadelfio durante su reinado en Pérgamo, del año 159 al 138 a.C. Fue un regalo a la polis de Atenas en agradecimiento a la educación que había recibido en ella antes de ser rey.
Fue destruida por los érulos en el año 267 a.C. y sus restos se incorporaron a la nueva muralla de la ciudad de la época romana tardía. Esta estoa actual fue reconstruida entre los años 1953 y 1956 por la Escuela Americana de Estudios Clásicos de Atenas. Desde su reconstrucción, la edificación alberga el Museo del Ágora que estamos visitando en este momento. Se trata de un museo temático cuya colección principal, de tamaño modesto, concierne sobre todo al funcionamiento de la democracia ateniense. Se exhiben inscripciones relativas a la administración y a la diplomacia de la ciudad antigua. También accesorios que testifican el funcionamiento de las instituciones democráticas y estatuas honoríficas o votivas. La otra parte de la colección versa sobre la ocupación de esta zona de la ciudad desde el periodo geométrico hasta la época medieval. El visitante puede ver jarrones, estatuillas de terracota y armas que datan del Neolítico, Edad de Bronce, Edad de Hierro y periodo geométrico, procedentes de pozos y tumbas excavadas en el ágora y en sus alrededores. También se exhiben esculturas idealizadas de dioses inmortales que datan de los periodos clásico tardío y helenístico. En los siglos IV y V después de Cristo, la zona del ágora fue ocupada por grandes villas. Los restos de edificios muestran los efectos de nuevas incursiones bárbaras por parte de visigodos, vándalos y eslavos. En este periodo bizantino, las escuelas filosóficas paganas fueron cerradas por orden del emperador Justiniano I el Grande, del Imperio Romano de Oriente. La zona fue abandonada en el siglo VII y solo se recuperó con el crecimiento de la ciudad en el siglo X. Esta iglesia bizantina que apreciamos en este momento fue construida durante este periodo y está dedicada a los santos apóstoles. Después de la conquista de Atenas por los otomanos en el año 1456, la ciudad comenzó a expandirse hacia la zona del ágora. Gran número de casas e iglesias ocuparon este lugar. Así, en el año 1834, cuando Atenas se convierte en la capital del recién creado Reino de Grecia, el ágora antigua se hallaba literalmente enterrada bajo la populosa ciudad. En septiembre del año 2021, en el marco de la ceremonia de apertura del Año de la Cultura y el Turismo China-Grecia, se desveló este conjunto escultórico de bronce titulado Encuentro, el cual muestra un diálogo entre Confucio y Sócrates. Los dos filósofos, que representan culturas diferentes, entablan un intercambio de ideas y un diálogo de almas a través de los milenios, lo que refleja no solo la idea de aprecio y desarrollo mutuos entre las civilizaciones griega y china, sino también la solidaridad del destino humano. Estos restos que apreciamos ahora corresponden al Odeón de Agripa, centro de espectáculos en el sector meridional de la plaza. Fue erigido por Marco Vipsanio Agripa, el yerno de Augusto, probablemente entre los años 21 y 12 a.C. La edificación se empleaba para conciertos y conferencias. El exterior estaba circundado por un criptopórtico subterráneo que sustentaba pórticos decorados con pilastras corintias. La decoración de la fachada del lado norte se apoyaba en pilastras, a las que se adosaron estatuas de gigantes, como estos que vemos en este momento. También tenía tritones y torsos derivados de las esculturas de los frontones del Partenón.
Este capitel corintio pertenecía al Odeón. Las primeras excavaciones en este lugar fueron ejecutadas por la Sociedad Arqueológica de Atenas entre los años 1859 y 1912. Entre 1890 y 1891 se abrió una profunda zanja en el norte del ágora para el paso de la vía férrea. Se hallaron muchos vestigios y edificios antiguos que habían sido destruidos, así como fragmentos de esculturas que actualmente se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, muy cerca del ágora. Las excavaciones sistemáticas de la Escuela Americana de Estudios Clásicos de Atenas comenzaron en el año 1931, pero se interrumpieron en el 1941 por causa de la Segunda Guerra Mundial, para luego reanudarse en el año 1945 y continuar hasta la actualidad. Espero que te haya gustado este video con una primera parte de la visita al ágora. En el siguiente video visitaremos el templo de Hefesto, que también se encuentra dentro de este recinto.